Muchísimas gracias, Patricio. Una pequeña aclaración curricular. El doctorado en Derecho que tengo yo no es de Heidelberg, sino que de la Universidad Carlos III de Madrid, que es más modesta. Y la otra aclaración que quisiera yo hacer a modo de disclaimer inicial es que mi calidad de experto en estas materias es bien discutible y bien reciente, en el sentido de que es una expertise desde la práctica y no desde la teoría. Yo soy profesor de Derecho Privado, pero me correspondió ejercer como intendente durante 3 años y luego participar en esa maravillosa experiencia que fue la Comisión Presidencial sobre Descentralización, y a partir de allí he tomado interés en estos temas. Dicho eso, quisiera empezar como corresponde saludando a todos los que están aquí presentes, que si están aquí es porque tienen interés en las regiones, y si tienen interés en las regiones es que tienen interés en el futuro del país, de nuestro país. Un saludo muy, muy cordial. Enseguida agradecer a todos quienes organizan y patrocinan la realización de este necesario seminario, pero de manera muy especial al presidente de la Fundación Chile Descentralizado, don Heinrich von Beer, y a 2 personas que colaboraron enormemente en la gestación del paper que tienen ustedes en su mano y en el que se basa más o menos aproximativamente lo que voy a intentar comunicarles ahora, a Mario Rosas y a Nicolás Bravo. Hecho este ejercicio de reconocimiento y gratitud, quisiera compartir con ustedes muy brevemente algunas cuestiones iniciales y el itinerario que espero seguir en estos 20 y tantos minutos que espero hablar, o como máximo media hora. El hecho de que ustedes tengan un texto escrito sobre las cuestiones que son de relevancia en el momento de la discusión parlamentaria de estas iniciativas legales, me excusa de abordar por completo el tema, me excusa de tener un PowerPoint, de manera que cuando yo necesite que ustedes se imaginen alguna imagen, voy a decirles que se la imaginen, sin necesidad de ponerles sobre la pantalla todo lo que yo esté diciendo. Y sobre todo me ahorra referencia a todos los temas. Lo que voy a tratar de hacer es de abordar nada más que unos pocos temas, y respecto de esos temas unas pocas ideas, las mínimas, las menos posibles. En el mundo actual en que estamos acostumbrados a los Twitter y a la imagen, la abundancia de ideas es perjudicial, y en materia de trámite parlamentario peor. Lo que necesitamos son unas pocas ideas pero potentes sobre las cuales discutir, y lo que voy a intentar es poner sobre la mesa algunas de esas ideas en un tono lo más coloquial posible. No pretendo aquí hacer ningún discurso demasiado academicista. ¿Qué itinerario pretendo seguir? Muy sencillo y muy breve. En este momento, lo mencionó Heinrich recién, tenemos una especie de trípode, una tríada de reformas deseables en distintos estados de tramitación. Una reforma constitucional sobre descentralización que contiene como norma esencial la elección del Ejecutivo Regional. Una que viene en discusión desde la época del gobierno pasado y respecto de la cual el actual gobierno presentó una indicación sustitutiva, que es la Ley de Traspaso de Competencias y Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales. Y una tercera que es la Ley de Financiamiento Regional y Municipal con Responsabilidad Fiscal. Sobre esa tríada quiero comentar algunas cuestiones, para después concentrarme en cada una de ellas, y voy a anunciar desde ya que respecto de la ley de financiamiento voy a decir una sola cosa, respecto de la ley de traspaso de competencias voy a decir 2 cosas, y muy breves en ambos casos, y me voy a concentrar en la reforma constitucional, y al respecto voy a tratar de abordar 3 temas nada más, que son los que constituyen lo que hemos denominado nudos críticos o núcleos de discusión y en este momento de estancamiento, digámoslo así. Cuando la Comisión Presidencial, convocada por la presidenta Bachelet, entregó su trabajo
en tiempo y forma, le presentó a la presidenta 70 propuestas de modificaciones normativas de distinta clase propendientes a fortalecer las regiones y a fortalecer la transferencia de poder a las regiones. Yo creo que es un récord mundial el hecho de que uno pida un consejo y termine haciendo el caso que estadísticamente se hizo en esta oportunidad. De las 70 propuestas, la presidenta dijo en el discurso en que recibió el texto a fines del 2014 que iba a acoger 3. La elección en ese entonces del intendente, el fortalecimiento del traspaso de competencias y el financiamiento. Y de esas 3, no sabemos nada del financiamiento. Está en trámite en la Cámara de Diputados en una circunstancia que voy a comentar más adelante, lo del traspaso de competencias. Y el Gobierno nos presentó un proyecto de elección del Ejecutivo Regional que era absolutamente contrario a lo que la Comisión había recomendado. Absolutamente contrario. Al extremo que la propia Comisión, extinguida formalmente, se reunió y elaboró un documento diciendo: esto no es lo que las regiones quieren. Le sugerimos que si usted quiere darle viabilidad a esto, señora presidenta, opte por este camino. Y le presentamos un documento de modificaciones constitucionales mínimas al cual se hace bastante referencia en el texto que tienen ustedes en su poder. Sobre estos 3 proyectos que están entonces sobre la mesa en distinto estado de avance, como comentó Heinrich recién, el de la reforma constitucional ha sido aprobado en general por el Senado sin todavía iniciarse discusión particular. Sobre estos 13 proyectos que están sobre la mesa, se han oído y se han dicho algunas cosas que me gustaría comentar para fomentar una discusión. La primera es que no se puede avanzar en una reforma constitucional sin la ley de traspaso de competencias definida, consensuada y promulgada, y sin la ley de financiamiento. En mi modesta opinión, es evidentemente deseable, lo acaba de decir también el presidente de la Fundación, que estas 3 reformas efectivamente constituyan las 3 patas de un trípode y que vayan avanzando en paralelo. Pero no es necesario. La reforma fundamental es la reforma de la Constitución. La reforma esencial es la reforma de la Constitución. Por algo, la Constitución es la denominada norma suprema, porque a partir de ella se construye el resto del ordenamiento. A partir de ella y de sus contenidos se modelan el resto de las disposiciones. Sujetar la reforma constitucional a una reforma legal de traspaso de competencias es casi literalmente poner la carreta delante de los bueyes. No es posible que el poder constituyente se sujete al poder constituido. No es posible que la reforma constitucional tenga que atenerse al contenido de una ley simple u orgánica constitucional, da igual. Para eso la Constitución es la ley suprema, para imponerse y para que a su contenido y a su tenor se modele el resto del ordenamiento jurídico. De manera que esa idea de esperemos, no nos apresuremos, porque hay que esperar a la ley de traspaso de competencias y a la de financiamiento para la reforma constitucional, no es más que otro de los argumentos de los centralistas que quieren conservar la buena cara frente a sus regiones y decir yo estoy con la descentralización, pero en el fondo retrasar al máximo la implementación de las necesarias reformas. Primera idea que quiero entonces poner sobre la mesa: es conveniente, es deseable, pero no es necesario, no es imprescindible y jurídicamente es irrelevante avanzar
en paralelo. Lo importante es la Constitución. Una segunda idea que he oído, y se la he oído a representantes del Ejecutivo en la región con profusión, con insistencia, es que a propósito de la reforma de la Constitución, el artículo 111, que es la norma clave que establece la naturaleza del Ejecutivo regional, no puede ese 111 transferir potestades de gobierno al Ejecutivo regional porque lo impide el artículo 3 de la Constitución que establece que Chile es un Estado unitario. Fíjense ustedes el razonamiento. Este es un razonamiento que viene del Ministerio del Interior. No podemos modificar el 111 porque lo impide el 3. Es cierto que soy profesor de Derecho Civil, pero hay algo que no me calza. ¿Estamos ejerciendo el poder constituyente o no? Y cuando digo estamos me refiero naturalmente a los senadores y a los diputados. Porque si estamos efectivamente ejerciendo el poder constituyente, es decir, estamos reformando la Constitución, entonces ese argumento carece de toda validez. Y es simplemente un nuevo resquicio del poder centralista para mantener el poder concentrado en Santiago. Es imprescindible que se entienda que cuando estamos modificando la Constitución, el Congreso no está actuando como poder legislador, está actuando como poder constituyente y por lo tanto no está sometido al poder constituido. Y si molesta el texto del artículo 3, lo que hay que hacer es cambiar el artículo 3. Así de simple. No hay límite. Aquí quiero hacer un comentario personal. A mí realmente me resulta sorprendente cómo los mismos actores políticos que propugnan por una nueva constitución in toto, completa, de ser posible con asamblea constituyente, cambiando el modelo económico, el modelo social, el modelo de organización política, la distribución del poder y todo, a la hora de abordar una pequeña reforma que traslade poder desde Santiago a las regiones, se ponen tímidos. Y entonces les baja como una especie de cuidado máximo con la Constitución. Ni tocarla, pobrecita. Ni tocarla. Y por otro lado, aquellos que dicen que no es necesaria esta reforma constitucional, porque la reforma constitucional está canalizada y prescrita en la propia Constitución Política de la República, que de hecho ha sufrido numerosas modificaciones desde el año 80 y que ellos están disponibles para modificarla en particular cuando sea necesario, bueno, aquí también se nos ponen tímidos. Entonces resulta que los partidarios de la nueva Constitución y los partidarios de seguir con la Constitución actual coinciden en algo. En materia de regionalización, la Constitución tocarla lo menos posible. Mientras más intacta, mejor. Esto es algo que hay que combatir, esto es algo que tenemos que convencer desde las regiones que está mal. Una de las cosas que está mal en Chile es efectivamente la distribución territorial del poder. Graves injusticias se han gestado y graves injusticias se seguirán gestando a la luz y al amparo de estas normas constitucionales. Conclusión de esta primera parte. La norma sobre la cual hay que trabajar esencialmente es la norma constitucional. Si podemos avanzar en las otras dos materias, mejor, pero eso no es necesario o imprescindible, es conveniente o deseable. Y en política una de las cuestiones esenciales es distinguir entre lo necesario y lo meramente conveniente o deseable. Dije enseguida que iba a referirme muy brevemente a cada una de estas tres piezas que tenemos sobre la mesa de este rompecabezas legal. La primera, y sobre la cual dije que iba a decir solo una cosa, es la promesa presidencial
de enviar al Parlamento una ley de financiamiento regional y municipal con responsabilidad fiscal. Y sobre esa ley y sobre ese compromiso, lo único que se puede decir es que no hay nada que decir. Y no hay nada que decir porque no ha salido del Ejecutivo proyecto alguno en ese sentido. No hay nada. O al menos nada de lo cual sea posible conversar o discutir. Lo segundo, el segundo trozo de este rompecabezas es la ley de traspaso de competencia, respecto de la cual la presidenta efectivamente envió una indicación sustitutiva. La descripción de las materias que se pretenden reformar en esta parte está en el documento, y yo no voy a entrar aquí a un detalle, en primer lugar porque perdería demasiado tiempo y me quiero concentrar, como lo anuncié al comienzo, en las cuestiones constitucionales. Pero quiero invitarlos a leerla desde la perspectiva de un pesimista como yo. Si ustedes leen el resumen que de ese proyecto está en el documento que tienen ustedes en su poder, léanlo, por favor, bajo el cristal del dicho popular: el hombre propone y Dios dispone. Y naturalmente, lo que ustedes tienen que hacer es sustituir en ese dicho popular hombre por regiones, y Dios por Santiago, evidente. Ya sé, es una visión pesimista, pero yo prefiero ser un pesimista que un iluso en estas materias. Léanlo a la luz, por favor, de esta idea. Las regiones proponen, lo que se está incrementando es la facultad de las regiones de proponer cosas. Hágame políticas de esto, propóngame aquí, hágame políticas de lo otro, pero finalmente el que decido, nos dice Santiago, soy yo. ¿Qué cosa hay, sin embargo, que rescatar de ese proyecto? Un germen, una especie de criatura embrionaria que está allí también, que es la idea de un sistema de gestión de áreas metropolitanas. Este es un punto que propuso también la Comisión Presidencial de Descentralización, que había que abordar con alguna urgencia. Las áreas metropolitanas, es decir, los núcleos urbanos de más de 250 o 300.000 habitantes que conjugan varias comunas, más de 2 desde luego, presentan problemas que no se presentan en otros lugares y requieren, por lo tanto, soluciones de gestión y soluciones políticas pensadas y diseñadas específicamente para enfrentar esos problemas. Y aquí lo que hay es un intento de comenzar a hacerse cargo de esa solución política específica, y yo en eso quiero decir que me parece que es embrionario, es muy primigenio lo que hay, muy tímido, pero es un muy buen primer intento. En esto lo importante es partir a caminar, como decía Mao Zedong, la marcha de los 1000 días comienza con el primer paso, y en este sentido aquí lo que hay es un primer paso y hay que felicitarlo, para que no se diga tampoco que uno es un pesimista irredento. En esto tengo algún grado de optimismo. Finalmente, quiero destinar a estas alturas va como en cuarta parte de la exposición, a la cuestión de la reforma constitucional, en donde, les reitero, he dicho que está el núcleo y debe estar el núcleo de la discusión que además no debe sujetarse ni condicionarse a otras normativas. Y con respecto a esto, les dije que iba a abordar 3 temas. Los 3 temas que quiero tratar son el modelo de Estado, el Ejecutivo regional electo y el gobierno interior y la coordinación de la administración desconcentrada. En ese mismo orden quisiera compartir con ustedes algunos puntos o algunas ideas. Lo primero, respecto del modelo de Estado.
En la comisión presidencial se discutió bastante si se le proponía a la presidenta o no un cambio del modelo sobre el cual se configura la distribución territorial del poder en Chile, que es el de un Estado unitario. Pero la verdad es que el modelo en Chile tiene apellido, así como el sistema presidencial en Chile tiene apellido y es un sistema presidencialista hiperreforzado. El sistema de distribución territorial del poder es un sistema unitario, pero unitario centralizado, en donde efectivamente toda decisión relevante se toma en el centro de impulsión política, que es la capital. Toda la administración, todos los gastos significativos se realizan efectivamente en la capital. Y en esto está en el texto y está denunciado en muchísima literatura. Lo mejor son los números. Si nosotros sumamos cuánto del presupuesto se decide a nivel subnacional, es decir, tanto en los municipios como en las regiones, nosotros llegamos en Chile a un 18%. 18%. Eso suma, esto es distinto en cada región, pero haciendo un promedio es 10 en la región, 8 en los municipios. Por cierto, el promedio de los países con los que nos gusta compararnos, que son los de la OCDE, los países desarrollados, mucho más que duplica esta cifra. Se acerca al 45%. Y la propuesta de la Comisión era ir avanzando hacia descentralizar el gasto público, de manera que al cabo de unos 20 años de desarrollo llegáramos a duplicar nuestra cifra, llegando de un 18 a un 35%. Así como vamos a seguir en el 18 durante muchísimo tiempo. Pero las cifras son duras porque reflejan una realidad que es igualmente dura y por lo tanto conviene decirlo. Bien, en ese Estado unitario, hipercentralizado, es donde nosotros tenemos que incidir. Y la Comisión Presidencial decidió mantener la figura del Estado unitario, es decir, uno donde la soberanía se ejerce de manera indivisible sobre el conjunto del territorio nacional. Decidió mantener esa figura, pero apellidándola, cambiándole el apellido por unitario descentralizado, como ocurre, por otra parte, en prácticamente todos los estados unitarios modernos, salvo aquellos muy pequeños o de población muy chica. Claro, Luxemburgo es un ejemplo, pero Luxemburgo tiene un territorio ligeramente distinto del de Chile. Y básicamente lo que hicimos fue, en la comisión, descartar una configuración federal. Nos parece que el sistema federal no es apropiado, lo dijimos explícitamente en la comisión y en el informe, para Chile, esencialmente porque Chile es muy pequeño, somos muy pocos y el territorio no es lo suficientemente amplio como para sustentar un modelo de distribución federal de competencias. Pero al mismo tiempo que hay que cambiar el modelo actual es imprescindible porque Chile es demasiado importante como para seguir con el nivel de concentración en la decisión política y en el gasto de recursos que hoy día tenemos. Y por lo tanto, lo que hicimos fue proponer leves modificaciones del artículo 3 que en coordinación con modificaciones sustanciales de la forma de elección del Ejecutivo Regional generaran lo que denominamos un modelo de Estado unitario pero descentralizado. ¿Cuáles son las leves modificaciones del artículo 3 que nosotros propusimos? Bueno, básicamente estas, donde el actual texto constitucional dice que la administración puede ser descentralizada, nosotros propusimos que dijera que el gobierno y la administración puede ser descentralizada. Y donde dice, y en este sentido también hay, por cierto, indicaciones propuestas, entre otros por el senador Horvath, que apuntan exactamente en el mismo sentido. Y la otra modificación, que a nuestro juicio es muy importante, es que hoy día el artículo 3 de la Constitución permite que, desde el punto de vista territorial, la administración se descentralice o se desconcentre en condiciones de estricta igualdad. No hay preferencia constitucional por una o por otra.
Y naturalmente que el poder central lo que ha preferido siempre es la desconcentración y no la descentralización, para retener poder, para conservar poder, ¿no? Entonces lo que nosotros hacíamos era estructurar el fraseo constitucional de manera que la Constitución expresara una preferencia por la descentralización, pero dejando naturalmente la posibilidad de que si el Ejecutivo lo fundaba suficientemente, hubiera, y es necesario que siempre haya, entidades desconcentradas nada más. Repito, gobierno con posibilidad de ser descentralizado y preferencia constitucional por la descentralización por sobre la desconcentración. Esas dos modificaciones proponíamos del artículo 3. El Ejecutivo se ha negado tajantemente a modificar el artículo 3. Pero como lo dijo el senador Horvath, esta de la reforma constitucional es una materia en donde la potestad está en los representantes del pueblo, ¿no?, elegidos para legislar. Aquí no hay iniciativa exclusiva del presidente de la República, ¿no? Y se encuentra entonces el poder colegislador en condiciones de igualdad, ¿no?, el presidente y el Congreso. De manera que esta es una materia donde se pueden construir acuerdos, ¿no?, es una materia en donde es posible que la democracia deliberativa funcione efectivamente, y es una materia que la responsabilidad con el futuro del país le exige a los senadores y diputados que se llegue a acuerdo. ¿Es esta, sin embargo, una materia para cortarse las venas? Mi opinión, y la opinión de la Fundación Chile Descentralizado, es que no. Es decir, si no hay acuerdo en este sentido, dejemos el artículo 3 como está y trabajemos sobre las normas operativas de la Constitución, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros en relación al modelo de Estado tenemos que optar por declarar un modelo de Estado en el artículo 3 o simplemente configurarlo en las normas del 111 y siguientes, optamos por la configuración, ¿no?, y dejamos la declaración para otra oportunidad. Es decir, no nos perdamos, la declaración es importante, pero creemos que lo esencial es concentrarse en las normas de carácter operacional. Segundo tema, el Ejecutivo Regional electo. Lo primero que hay que celebrar es que haya un cierto consenso, al menos de la boca para afuera, en el sentido en que debe avanzarse en elegir al Ejecutivo Regional, ¿no? Somos una anomalía en el mundo moderno, desde luego en Sudamérica es un caso único, ¿no? Y es muy bueno que haya ese consenso. El segundo punto en el que yo me alegro enormemente que se haya llegado a un cierto consenso, y esto es más importante de lo que parece, es en el de la denominación. Llamarle gobernador regional, ¿no?, al funcionario electo por la ciudadanía es extremadamente importante desde el punto de vista simbólico, y en política los símbolos importan mucho, ¿no? Llamarle gobernador, es decir, a aquel que gobierna, ¿no?, a aquel ciudadano en la región elegido para gestionar los intereses de la región, es importante, incluso aunque no cambiemos el artículo 3, ¿no?, y no digamos, por lo tanto, que el gobierno pueda estar descentralizado. El solo hecho de llamarle gobernador regional tiene una potencia comunicacional, una potencia simbólica, una potencia lingüística que es extraordinariamente valiosa y que hay que rescatar y que hay que conservar. Una de las cosas que ojalá se mantenga en cualquier reforma constitucional en este sentido es esa denominación. Esa denominación es el germen de mucho, es la semilla de un árbol muy grande. Segundo, sobre las facultades de administración o de gobierno que puede tener el gobernador regional electo. Nosotros hemos postulado que lo razonable es que tenga facultades de gobierno, que el gobernador regional, que es la cabeza del gobierno regional, tenga facultades de gobierno. Lo cual parece bastante obvio, pero en Chile estamos acostumbrados a llamarle las cosas de otra manera y a usar circunloquios lingüísticos para evitarle decir las cosas como son. Lo que nos propone el Ejecutivo es llamarle gobernador regional a alguien que preside el gobierno regional, pero que no tenga facultades de gobierno.
cosa bastante propia chilena, en verdad. O sea, es muy propio de nosotros, ¿no? Llamarle a las cosas de una manera que no son. Pero como dije, a propósito del modelo de Estado, esta no es una cuestión en la cual haya necesariamente que cortarse las venas o quemarse a los bonzos los regionalistas. Guarden los materiales combustibles para una oportunidad más que valga más la pena. Y el otro punto que quiero abordar aquí es el de la elección. Ya lo mencionó el presidente de la Fundación y lo mencionó también el senador. En esta materia hay una disputa fuerte en el Senado y en el Ejecutivo respecto del sistema de elección. Unos proponen elección directa con mayoría absoluta y segunda vuelta, 50+1, si no se consigue el 50+1 segunda vuelta entre las dos primeras mayorías, que es la propuesta del Ejecutivo. Y un grupo significativo de senadores independientes y de oposición propone un sistema de mayoría simple. El que saca un voto más simplemente gana. Uno podría hacer bastantes comentarios sobre cuáles son las explicaciones de esta discrepancia, pero creo que ya la política está lo suficientemente desprestigiada como para hacer ostensibles o evidentes esas explicaciones. Yo creo que todos nos las imaginamos, qué es lo que está detrás de esa discrepancia. Y por lo tanto, nosotros en la línea de proponer acuerdos, lo que hemos generado es un documento y luego va a haber una ponencia específica sobre eso, sobre sistemas de elección regional. Y lo que estamos proponiendo hoy día es un sistema que se debatió también y se discutió en la comisión presidencial, que podríamos llamar mixto. En que si el candidato que obtiene la primera mayoría obtiene una mayoría suficiente y una diferencia con el que le sigue, es elegido directamente aun cuando no llegue a la mayoría absoluta. En mi particular opinión, cifras razonables en este sentido serían sobre 40, y naturalmente hasta la mayoría absoluta, y un 5% de diferencia con el siguiente, elección directa. O bien sobre 30, pero con un 10% de diferencia sobre el siguiente, elección directa. Y si no se logra eso, entonces segunda vuelta con los mecanismos que corresponden de mayoría absoluta entre las dos primeras mayorías. Ese sistema a mí me parece que permite un buen punto de encuentro en la discrepancia que hoy día tenemos entre los senadores de distinto signo. Un sistema como ese, a mi juicio, hace difícil mantener una posición irreductible a cada uno de los senadores, porque efectivamente es un sistema que conjuga lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la simplicidad de un sistema de elección directo, lo mejor de la posibilidad de la facilitación de movimientos regionales que lleguen efectivamente al poder, y luego lo mejor del sistema de segunda vuelta, que es la garantía de legitimidad democrática en serio. Una de las cosas que probablemente va a molestar también cuando se discuta esto en detalle, pero lo quiero anunciar aquí nomás, es la cuestión de la región metropolitana. La región metropolitana tiene una naturaleza por concentración de personas y por concentración de poder que va a hacer que la elección, cualquiera que sea el sistema, sea extremadamente distinta y extremadamente, por lo tanto, de distinta consideración a la que se va a realizar en el resto de las regiones, de distinto impacto político, de distinto impacto de gestión, y por lo tanto yo creo que una de las cosas que podría discutirse en el Senado es la de un estatuto especial para la región metropolitana, que además a mí siempre me ha hecho sentido, en una cuestión que quiero compartir con ustedes. Tratar a la región metropolitana como región es un sinsentido lógico. Las regiones son regiones en oposición al centro, y por lo tanto tratar al centro como una región más, como si fuera una región más, es una nueva forma de maltratar a las regiones de verdad. Incluso lingüísticamente, las regiones son aquello que se rige, aquello sobre lo cual se manda. Desde el punto de vista de la etimología de la palabra. Y por lo tanto, quien manda, naturalmente, es el centro. De manera que ahí hay un espacio también para discutir esta materia y lo podemos conversar más adelante. Finalmente, sobre el gobierno interior de la administración desconcentrada. En todas las propuestas queda claro
que el gobierno interior y la administración desconcentrada en su supervisión, en su supervigilancia y en su dirección tienen que quedar en manos de un representante del presidente de la República. Eso no está en discusión. Dos cosas, sin embargo, están en discusión aún: el ámbito de ese representante del presidente de la República en las regiones y su denominación. Respecto del ámbito, los senadores parecen tener ya un cierto nivel de consenso en que lo que es razonable es que el ámbito sea provincial, para que no haya dos figuras de nivel regional en pugna, una con legitimidad y sin poder, el gobernador regional, y otro con poder y sin legitimidad, el representante del presidente de la República. Es imperativo, si queremos que esto funcione medianamente bien desde el comienzo, que el representante electo por la ciudadanía tenga nivel regional y que los representantes designados por el presidente tengan nivel provincial, aun cuando el que está en la provincia y que es cabeza de región se haga cargo de coordinaciones regionales. Eso no es relevante, está bien que sea así. Pero el ámbito tiene necesariamente que ser provincial, porque si no, esto es una condena necesaria al fracaso. Y luego, con respecto a la denominación. De nuevo, la Comisión Presidencial, en su informe, el documento de modificaciones imprescindibles y la mayor parte de los senadores tenemos acuerdo en que esa figura, que es un delegado presidencial, se llame delegado presidencial. Un poco por esta compulsión de llamarle a las cosas como son. Pero el gobierno insiste en tener una figura de alcance regional que va a ser absolutamente perjudicial para el desarrollo de cada una de las regiones. Y intenta, voy a usar una expresión popular, emborracharnos la perdiz, cambiándole el nombre. Entonces ahora estamos llamándolo en la propuesta del gobierno secretario presidencial regional, ámbito regional, o secretario regional provincial. Esta es la estrategia de Garfield. Garfield no el 20º presidente americano, sino que Garfield el gato, el del cómic, ¿no? Que tiene una frase famosa que dice: "If you cannot convince them, confuse them". Si no lo puedes convencer, confúndelo. Bueno, el intento del Ejecutivo hacia los senadores es tratar de confundirlo. ¿Cómo es esto llamarle secretario presidencial regional? Yo entendía que los secretarios de Estado, los secretarios presidenciales eran los ministros y por eso los subsecretarios se llaman subsecretarios. Y luego tenemos en la región secretarios regionales ministeriales en cada una de las carteras que van a seguir existiendo. O sea, el nivel de confusión que se va a introducir es brutalmente alto y, de nuevo, esto es simplemente una estrategia para confundir las cosas y tratar de ceder lo menos poder posible. Para concluir, y muy brevemente, ¿por qué razón los descentralizadores, partiendo por la Fundación, estamos, pese a todo esto, apoyando estas reformas que son mínimas? Bueno, en mi caso particular quiero compartirlo con ustedes porque yo creo en esa frase famosa de Norberto Bobbio, un senador y filósofo del derecho italiano, que decía que hay que actuar con pesimismo de la razón, pero optimismo de la voluntad. Es decir, sabiendo que las cosas no van a ir demasiado bien, ¿no?, pero actuando como de verdad convencidos de que pueden ir bien. Estamos convencidos de que esto no es suficiente. Estamos convencidos de que esto es un paso muy mínimo, pero es un primer paso, y es un paso que hay que necesariamente dar. Y yo desde aquí quiero hacerle un llamado a mis amigos del Senado, ¿no?, a que se atrevan a dar este paso, ¿no? El Chile del mañana, no del mañana inmediato, sino que el Chile del horizonte futuro, se los va a agradecer sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Andrés. Bien, vamos a escuchar ahora la intervención del senador Antonio Horvath en los 10 minutos que están asignados. Sí.
Bien, volvemos a saludarlo después de la importante intervención y bastante franca y al hueso del doctor Juan Andrés Varas. Vamos a compartir rápidamente en estos 10 minutos algunas imágenes para poder facilitar la presentación desde regiones ante la encrucijada en que nos encontramos. La segunda imagen justamente nos muestra algo que nos caracteriza, pero que no lo tenemos muy asumido. Chile es uno de los países más diversos del mundo, diversos en su naturaleza y diversos también en su cultura. Y una manera muy didáctica de ver y darse cuenta de esto es superponer Chile en el hemisferio norte. Eso equivale a un país que va desde el Polo Norte, cruza Escandinavia, Europa, el Mediterráneo y llega al centro de África. Eso es exactamente una de las alternativas de mirar Chile. Si nos vamos a la imagen siguiente, tenemos una posición envidiable en un cuadrante completo del Océano Pacífico. Solamente desde el punto de vista del litoral, si uno hace el esfuerzo de recorrer desde Arica hasta Cabo de Horno por el perímetro de las caletas, de las islas, los fiordos y los canales, tenemos un perímetro de 83.500 kilómetros. Es decir, damos varias veces la vuelta a la Tierra. Esta diversidad natural y cultural es fuente de una enorme vitalidad y de un potencial también maravilloso para cada una de las regiones de Chile. En este borde costero tenemos los ecosistemas para los alimentos, para los cosméticos, para la farmacia, para las tinturas, oportunidades enormes de trabajo. Sin embargo, todos estos potenciales en un país centralista y concentrador, como vamos a ver en la imagen siguiente, no nos llevan por la buena brecha. Este centralismo más la concentración económica que influye en las políticas públicas nos hace ver, sentir y sufrir las regiones como zonas de sacrificio. Y vemos en Arica proyectos mineros en los valles agrícolas de una condición como para alimentar Chile en los periodos en que no tenemos producción en el centro. Y vemos bellezas como el lago General Carrera, en el cual se le pretende poner torres para alimentar las necesidades de la energía del centro del país y más bien dicho incluso del centro norte hacia la minería. Sin embargo, si hacemos la combinación virtuosa de la regionalización, del empoderamiento de las regiones y las comunas, y le agregamos a eso innovación, desarrollo, investigación, inversión real en las personas, tenemos que estos paisajes prístinos los podemos no solo mantener, sino que proyectar hacia el futuro. Más ejemplos de estos tenemos en la imagen que sigue. Este pequeño sacrificio que se le pedía a la zona de Quintero, Ventana, Puchuncaví en los años 60, se transformó en una zona de sacrificio, donde murió la pesca, la agricultura, el turismo, se están muriendo las personas y se están cambiando las escuelas. Desde luego que este modelo no puede seguir y lo tenemos instalado ya en Tocopilla, en Huasco, en esta zona, en Coronel, y se pretende seguir instalando hoy en día con una acuicultura sin responsabilidad en Chiloé. Si nos vamos por la otra imagen, vemos el borde costero en todo su espectacular potencial. Esta es una caleta, Chañaral de Aceituno. En las proximidades se pretendió instalar centrales termoeléctricas. La comunidad bien se opuso, hizo esa presentación, logró dejar de lado las termoeléctricas y hoy en día vemos que esas comunidades viven más que de la pesca, del turismo, de la observación de ballenas, de la investigación científica. La imagen siguiente nos muestra uno solo de los ejemplos de los potenciales. Entre Arica y Puerto Montt, Chiloé, tenemos, de acuerdo a la Agencia de Cooperación GIZ alemana, 1.865.000 megawatts de energías limpias y renovables no convencionales. Entonces, ¿por qué destruir las regiones cuando tenemos este potencial? Porque obviamente esto abre el apetito y la posibilidad de que nuevos actores entren a jugar un rol relevante.
y ahí la concentración económica obviamente que reacciona. En la imagen siguiente tenemos la salida, una de las salidas que proponemos, que tiene directa atinencia con lo que estamos analizando, que son los instrumentos participativos para el manejo armonioso del territorio y el mar. Y en esto hemos hecho trabajos adelantados. Está la OTAS, el proyecto de la región metropolitana, está el borde costero de la región del Biobío, está el borde costero de la región de la Araucanía y 2 ordenamientos territoriales con zonificación del borde costero en la región de Aysén. La gracia es que estos instrumentos sean participativos y vinculantes. Y eso es lo que lleva a que el poder se instaure en las comunidades y en las regiones. Eso es lo que lleva a que finalmente la ciudadanía se vuelva a entusiasmar para que no sean abusados en sus más íntimos y públicos derechos. En cuanto a la presentación misma y esta encrucijada en que nos encontramos en la elección a través de una reforma constitucional para definir la autoridad regional, el gobernador regional, se ha planteado el punto justamente en la fórmula de elección. Y la fórmula de elección, las 3 alternativas tienen sus pros y contras. La directa, la mixta o híbrida que se ha propuesto y la de segunda vuelta. La de primera vuelta tiene, al menos quiero expresar, las siguientes ventajas. Es directo, es transparente, evita los cálculos, genera una mayor expresión ciudadana, una mayor posibilidad para los movimientos emergentes. No olvidemos que el 60% de las personas no está votando y permite que los candidatos tengan la posibilidad de efectivamente trabajar, al igual como lo son los alcaldes. Los alcaldes habían muchas dudas en esta elección directa. Sin embargo, están funcionando. Entendemos que le faltan facultades, le faltan sobre todo medios. Y lo otro, que esta elección directa evita el fantasma que de alguna manera se posiciona en la autoridad, porque desde luego un intendente, nuevo nombre mejor, gobernador regional, con un 51% de los votos en la región metropolitana, en Biobío, en Valparaíso o en cualquier región, es automáticamente un candidato presidencial, es automáticamente un candidato a senador o diputado, y desde luego ese fantasma conviene por lo menos despejarlo, desde un punto de vista de realismo político. Y además, para que este cargo no sea un trampolín para lo otro, sino que sea algo que efectivamente comprometa a esas personas con la región. Si a esto nosotros le agregamos un voto programático que puede ser cobrado el día de mañana por los ciudadanos, también tenemos el automático reflejo de un equipo de trabajo, porque un programa hay que construirlo con un equipo. La segunda alternativa, con un umbral 20, 30, 35, 40%, o con una diferencia mínima respecto al segundo, desde luego que nos parece una opción transable, es algo que hay que hacer. Y si por último hay que ir a segunda vuelta, estamos dispuestos a ir a segunda vuelta. Lo que sí no queremos es que no haya ninguna excusa para elegir este año 2017 que viene, para no elegir, por lo tanto, excusa en ese sentido, porque tenemos que elegir la autoridad regional. Todo el resto va a venir después. Yo entiendo que el traspaso de las competencias, la función, la administración regional, los financiamientos, porque logrado el poder, este se adquiere legítimamente y se desarrolla como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.